Hola nuevamente, estamos aquí en Cines de Arte y Autores y como ya terminamos nuestro ciclo dedicado a qué es el cine de André Bazin, edición número 10 de Rialp en español, ahora vamos a revisar algunos de los textos que no estaban originalmente incluidos en esta edición. Son los textos pertenecientes a la edición de 1966 de Rialp en español. Pueden ustedes revisar la lista de videos que ya le dedicamos a los 27 textos incluidos en las más recientes ediciones en español de Rialp. El día de hoy vamos a estudiar el texto Vida y muerte de la sobreimpresión, un texto escrito por Bazin para L'Écran Français en 1946. Comienza Bazin. La oposición que algunos quisieran encontrar entre la vocación de un cine consagrado a la expresión casi documental de la realidad y las posibilidades de evasión hacia lo fantástico y hacia el mundo de los sueños ofrecidas por la técnica cinematográfica es, en el fondo, artificial. Méliès y su viaje a la luna no han venido a contradecir a Lumière y la llegada del tren a la estación de la Ciotat. No pueden concebirse el uno sin el otro. Los gritos de horror de la gente impresionada por la ingenua locomotora de Louis Lumière anunciaban las exclamaciones de los espectadores del teatro Robert Houdin. Lo fantástico en el cine está ligado al realismo irresistible de la imagen cinematográfica. Es la imagen quien nos impone la presencia de lo inverosímil, quien lo introduce en un universo de cosas visibles. Bazin se refiere a aquellas, entre comillas, películas fundacionales de Louis Lumière, la llegada del tren a la estación de la Ciotat, en la cual, si ustedes recuerdan, se dice que algunas personas se asustaron cuando vieron llegar al tren en la imagen. Pensaron que el tren de alguna manera podría salir de la pantalla. Y por otro lado está El viaje a la luna de Georges Méliès, que sorprendió, pero con sus efectos especiales y su fantasía. Podemos inferir que para Bazin lo que acerca a estas dos películas tan distantes es el realismo de las imágenes, y que podamos creer en lo que estamos viendo. Agrega Bazin, no es difícil proporcionar la prueba de esta afirmación, basta imaginarse el hombre invisible en dibujos animados para ver inmediatamente que pierde todo su interés. Lo que gusta al público en el género fantástico cinematográfico es sin duda su realismo, es decir, la contradicción entre la objetividad irrecusable de la imagen cinematográfica y el carácter increíble del suceso. Podemos entender de estas palabras de Bazin que por el hecho de que el efecto especial está inmerso en un mundo de por sí ya creíble, entonces ahí es cuando va a llegar el elemento sorpresa, no cuando se trata de un mundo en el que de por sí, pues de partida no creemos, como sería el de los dibujos animados, o que creeríamos pero de otra manera bastante distinta. Y agrega Bazin, no fue una casualidad que el primero en comprender las posibilidades artísticas del cine fuera Georges Méliès, un prestidigitador. Y por ser Méliès un mago, entendía perfectamente que el espectador partía de un mundo ya creíble y una serie de elementos ya creíbles para que el truco siguiente sorprendiera con los elementos de ese mundo ya creíble. Bazin luego va a mencionar una serie de películas que se valen de los trucos para ambientar sueños, pesadillas, recuerdos o alucinaciones. Va a mencionar el recurso de los sueños en películas como El Barón de Munchausen de Georges Méliès, un corto de 1911, y también La Noche Fantástica de Marcel L'Herbier de 1942. Se va a centrar Bazin en tres películas. La primera es Un espíritu burlón o Blithe Spirit de 1945 de David Lean. La siguiente es Tom, Dick and Harry de Garson Kanin de 1941. Y la última es Nuestra ciudad o Our Town de Sam Wood de 1942. En cada una de ellas Bazin va a resaltar algunos de los trucos o procedimientos usados en estas escenas de sueños, encuentros con fantasmas, pesadillas o alucinaciones. Dice Bazin, en realidad los procedimientos utilizados a partir de Méliès no eran más que una pura convención. Los tomábamos por dinero contante con la misma buena voluntad que los clientes de los cines de feria. El ralentí y la sobreimpresión no han figurado jamás en nuestras pantallas. La sobreimpresión, cuando aparece en la pantalla, significa
Atención, mundo irreal, personaje imaginario. Y no representa de ninguna manera lo que son realmente las alucinaciones y los sueños, y mucho menos aún lo que sería un fantasma. En cuanto al ralentí, lo que es popularmente conocido como cámara lenta, sugiere sin duda la dificultad con que tropezamos en los sueños para realizar nuestros propósitos. Decía Bazin que se recurre a un procedimiento de aceleración. Ustedes, si vieron la película de Tom, Dick and Harry, podrán verlo en algunos momentos en los sueños de Ginger Rogers. Esto se desarrolla en una especie de dioramas, como en unos escenarios de cartón. Entonces le va bien el procedimiento de aceleración cuando los personajes caminan o se mueven hacia adelante o hacia atrás, como haciéndonos pensar en el slapstick, en la comedia del slapstick, y también lo que Bazin llamaría como unas deformaciones de los tamaños de los personajes. Se utiliza a los mismos actores de los pretendientes, pero como reducidos de tamaño, para hacernos pensar que son los bebés que ella tendría con aquellos hombres. En el caso de Nuestra Ciudad o Our Town de Sam Wood, Bazin menciona el momento en el que la protagonista está en una especie de coma durante el momento del parto y se devuelve a su infancia a manera de fantasma. Vamos a ver que se usa el truco de la sobreimpresión. Ella misma se ve como fantasma unos años atrás. Dice Bazin, en Nuestra Ciudad, una muchacha en coma soñándose muerta asiste mentalmente a ciertos momentos de su vida pasada en los que también se introduce su fantasma. La escena sucede en la cocina a la hora del desayuno entre la madre y la hija, la muerta actual. Esta última, que se supone pertenecer ya al más allá, trata vanamente de rehacer el acontecimiento del que fue protagonista, pero sobre el que ha perdido ya toda influencia. El fantasma está vestido con una túnica blanca y aparece en suave sobreimpresión sobre el decorado o sobre los personajes. Hasta aquí todo resulta normal, pero cuando el espectro gira alrededor de la mesa, empezamos a sentir un extraño malestar. Hay algo anormal que no se advierte demasiado bien. Observando atentamente, descubrimos que nuestra inquietud surgía de que este extraño fantasma era realmente por primera vez un verdadero fantasma, un fantasma lógico consigo mismo, es decir, transparente a los objetos y a las personas situadas en él, pero capaz de quedar oculto como cualquiera de nosotros cuando se pasa delante de él. Y esto sin perder el privilegio de atravesar con la mayor naturalidad del mundo las cosas y las personas. La experiencia demuestra que este pequeño complemento de propiedades ocultas convierte a la sobreimpresión tradicional en una aproximación muy insuficiente. Bazin toca entonces un aspecto fundamental, y es que para realizar este truco se necesita que el fantasma que se va a sobreimponer sobre las otras imágenes esté básicamente en la misma perspectiva o en el mismo ángulo que las imágenes que van a estar por debajo. Entonces Bazin se va a referir a la película La carreta fantasma de Victor Sjöström de 1921. Si ustedes la vieron, recordarán que es una de las obras en donde más se usa el efecto, y se va a ver la carreta literalmente fantasma en sobreimpresión, una carreta transparente pasando por escenarios reales. Es la carreta de la muerte, la carreta que se va a llevar a los que están a punto de morir. Entonces va a ser un elemento de constante suspenso, porque siempre que aparece la carreta, pues se sabe que alguien va a morir. Y si ustedes vieron la carreta fantasma de Victor Sjöström, recordarán que también es célebre por el uso de varios niveles narrativos, es decir, el uso de el presente y distintos flashbacks, distintos pasados que son evocados a través de los personajes, refiriéndose a la carreta fantasma en el pasado o refiriéndose también a otros personajes en el año anterior, hacia el fin de año, el 31 de diciembre, que es cuando el último muerto del año, supuestamente recogido por la carreta, será quien maneje la carreta el próximo año para llevarse a los muertos que mueran en ese siguiente año. Les recomiendo mucho hacer la comparación entre la carreta fantasma de Victor Sjöström de 1921 con la carreta fantasma de Julien Duvivier de 1939. En la versión del 39, como ya estamos en el cine sonoro, la carreta suena, entonces los personajes que están a punto de morir van a escucharla antes de verla. Y Bazin se refiere a la película Un espíritu burlón o Blind Spirit de 1945 de David Lean, en cuanto a que esta película no hace tanto uso de la sobreimpresión, sino que más bien maquilla al fantasma
El fantasma es la ex esposa del protagonista, quien en el presente está casado con una nueva esposa y pues van a surgir distintas situaciones cómicas. Se usa el efecto de la sobreimpresión en contadas ocasiones para reforzar el hecho de que los cuerpos sólidos pueden atravesar a la fantasma. También se usan contados efectos especiales para dar cuenta de que el único que puede ver a la fantasma es el ex esposo. Para finalizar el texto, Bazin reflexiona en general en la verosimilitud y en el lugar que deben ocupar también los fantasmas en un espacio. Dice que también esto debe ser tenido en cuenta. Dice Bazin: no hay ninguna razón para que un fantasma no ocupe también su lugar exacto en el espacio, ni para que extienda desconsideradamente su evanescencia sobre las cosas que le rodean. La transparencia recíproca de la sobreimpresión no permite precisar si el espectro está delante o detrás del objeto al que se sobrepone, ni tampoco si no son los objetos mismos los que se hacen fantasmagóricos haciendo causa común con el espectro. Este desafío a la perspectiva y al sentido común resultan tremendamente molestos en cuanto se toma conciencia de ello. La sobreimpresión no puede, por consiguiente, en buena lógica, más que sugerir convencionalmente lo imaginario, pero su valor descriptivo en la evocación de lo sobrenatural se nos revela como muy insuficiente. Es muy probable que el cine sueco no podría ya sacar de ella los mismos efectos que hace 20 años. Sus sobreimpresiones no convencerían a nadie. Se refiere con eso a la película de Sjöström de 1921. Pero ¿por qué dice Bazin que estos efectos ya no convencerían a nadie años después? ¿Se estaría perdiendo la verosimilitud de una película con el paso del tiempo si los efectos y las técnicas mejoran también con el paso del tiempo? ¿Están ustedes de acuerdo con eso de que ya no los convencen esos efectos de antaño en el tiempo presente, sea el tiempo que sea? ¿Será que la verosimilitud se pierde de manera tan drástica? Les hago la invitación a pensar en aquellas películas que ustedes han visto a través de los años, con escenas de fantasmas semitransparentes, fantasmas representados de todas las maneras, sueños con evocaciones, sueños en ralentí, cámara lenta o con velocidad acelerada. ¿Creen ustedes que estas películas envejecen mal? ¿Creen ustedes que estas películas dejan de ser creíbles con el paso de los años? Les pongo la pregunta de otra manera. ¿Creen ustedes que las películas con la tecnología más avanzada y actual son verosímiles del todo? ¿En qué sentido serían creíbles? ¿En qué sentido algunas de estas películas pueden no ser verosímiles o creíbles ni siquiera dentro de su mismo género? ¿Se han encontrado ustedes con películas que, a pesar de tener los efectos especiales de la última tecnología, no les resultan verosímiles ni creíbles del todo? ¿En qué último sentido estaría expresada la verosimilitud en una película, ya sea que tenga efectos especiales o no? Y quiero hacerles una pregunta relacionada con las formas de representación. ¿Tienen ustedes en mente alguna película que represente de alguna manera totalmente distinta fantasmas, evocaciones, pesadillas, alucinaciones, incluso sin valerse de los efectos especiales? ¿Pueden ustedes pensar en algún caso ejemplar en cuanto a la representación de este tipo de escenas, digamos, sobrenaturales? Y gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos la próxima semana con otro texto perteneciente a este ciclo que es el cine 1966. Por favor, suscríbanse a este canal Cines de Arte de Autores y que tengan una feliz semana.